quiero compartir 5 aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de medir instrumentos financieros a valor presente. Hemos recordado estos últimos días en las capacitaciones que la norma internacional tiene en cuenta los efectos del valor temporal del dinero. Es decir, sabemos que el dinero pierde poder adquisitivo en la medida que pasa el tiempo. No es lo mismo decir 100 millones de pesos hoy a 100 millones de pesos dentro de 2 años. No vamos a poder comprarlo en 2 años. Entonces, la norma internacional nos exige en ciertos escenarios que midamos las partidas al valor presente de los pagos que vamos a recibir en el futuro. Ahora, 5 aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de medir esas operaciones al valor presente. Bueno, lo primero, colegas, que quiero compartirles es lo siguiente. Solo se aplica el criterio de medición a valor presente a los instrumentos financieros. ¿Sí? Entonces, no todas las cuentas por cobrar, no todas las cuentas por pagar son instrumentos financieros. Instrumentos financieros son el efectivo o el derecho a recibir efectivo en el caso de los activos, otros activos financieros que representan derecho a recibir efectivo. Y en el caso de los pasivos financieros, pues obligaciones a entregar efectivo en un futuro y que surgen de un contrato, de un acuerdo, de una relación contractual. Algunas cuentas por cobrar, por ejemplo, o partidas que se presentan dentro del grupo de deudores, por ejemplo, los anticipos no se categorizan como instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque un anticipo no representa el derecho a recibir dinero en el futuro. Usted tiene derecho tal vez a recibir mercancía, a que le presten un servicio, pero no a recibir dinero en el futuro. Por lo tanto, no le va a aplicar la medición a valor presente. Ese es el primer aspecto. Solamente se aplica en instrumentos financieros. Cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar por préstamos, cuentas por pagar por préstamos, cuentas por pagar a proveedores, etc. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que solo aplica cuando existe transacción de financiación implícita. El párrafo 11.13 de la ley para pymes se nos define qué se considera o cuándo se constituye una transacción de financiación implícita. Entonces allí leemos que un acuerdo, una negociación, constituye una transacción de financiación implícita cuando el pago se aplaza más allá de los términos normales. Esa es la otra característica. Cuando aplazamos el crédito más allá de los términos normales. Entonces, si una empresa, por ejemplo, normalmente otorga 30 días de plazo, 60 días de plazo o hasta 90 días de plazo, y de repente aprueba o otorga un plazo más allá a una persona porque es de pronto familiar del socio, es un socio estratégico o hay una relación especial con él, y le terminan aprobando un crédito de 1 año o más de 1 año, entonces ahí hay un acuerdo donde se aplazó el crédito más allá de los términos normales. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque si no existiera esa aclaración, entonces podríamos entrar en el error de aplicar el criterio de valor presente a todas las operaciones que se hacen a crédito. Eso sería algo operativamente inmanejable. Imagínense si todas las operaciones a crédito de una empresa tuvieran que medirse a valor presente para reconocer el valor temporal del dinero. Pues sería impracticable. Entonces, lo que la norma dice es, aplíquelo cuando el plazo se extiende más allá de lo normalmente establecido. El tercer aspecto que debemos considerar es que aplica cuando no se cobran intereses. En transacciones donde no se cobran intereses o se cobra una tasa que está por debajo de la tasa que le cobrarían
a ese deudor en el mercado. Es decir, si esa persona que está siendo financiada tuviera que solicitar un préstamo, por ejemplo, en un banco, en similares condiciones crediticias, ¿cuánto le cobraría de tasa de interés? Esa tasa de interés es la tasa del mercado. Entonces, por ejemplo, si a esa persona le cobraría un banco el 2% y usted, que lo está financiando, no le cobró interés o le cobró solamente el 0.5%, ahí hay una transacción de financiación implícita y usted debe medir la transacción, la operación, contablemente al valor presente de los pagos que le van a hacer en el futuro, pero aplicando la tasa de interés del mercado. Entonces, ese es el tercer aspecto que debemos tener en cuenta. Aplica cuando no cobramos la tasa de interés de mercado. El cuarto aspecto que debemos considerar es que aplica la medición a valor presente cuando el componente de financiación es significativo. Es decir, este modelo de medición lo vamos a tener en cuenta en operaciones que sean materialmente importantes, ¿sí? Porque eso requiere un esfuerzo operativo, no solamente en la medición inicial, sino en el control de esa medición a través de la vida del instrumento financiero. Usted tiene que armar una tabla de amortización, tiene que controlar el componente de financiación. Pues no tendría sentido que una empresa tuviera ese esfuerzo operativo en partidas que son pequeñas. Pero, por ejemplo, una empresa que tiene activos de 5.000 millones de pesos, le hace un préstamo a un empleado de 800.000 pesos, 1 millón de pesos, pues realmente el efecto financiero de medir esa transacción a valor presente puede ser que no sea materialmente importante. Entonces, podríamos aplicar en ese escenario lo que dice el párrafo 10.3 de la NIF para pymes. Criterio de materialidad dice, si esta norma trata específicamente una transacción, una entidad debe aplicar la norma, esa es la regla general, pero sin embargo, la entidad no necesita seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera materialmente importante. Entonces, colegas, si la operación no es materialmente importante, no necesitamos medir a valor presente. ¿Cómo definimos la materialidad? La materialidad es uno de los aspectos que se deben definir en las políticas contables. Hay una política contable, yo debo tener definido el umbral de materialidad a esa empresa particular. Entonces, el cuarto aspecto es, aplica solamente para transacciones que son materialmente importantes. Llevamos 4. Solo aplica para instrumentos financieros. Aplica para instrumentos financieros cuando el plazo se extiende más allá de lo normalmente establecido. Aplica cuando no cobro la tasa de interés de mercado, bien sea porque cobro una tasa inferior o no cobro intereses. Y solamente aplica en partidas que sean materialmente importantes. El quinto aspecto, colegas, está ya no con base en la norma como tal, sino con base en la experiencia. La medición de instrumentos financieros se aprende haciendo ejercicio. Lo digo por la experiencia propia, la experiencia vivida, y también porque lo hemos experimentado desde los talleres que nosotros desarrollamos como docentes. No se aprende instrumentos financieros solo leyendo los criterios de la norma internacional. Es necesario bajar a tierra esos criterios y hacer ejercicios en Excel. Solamente a través de la práctica, involucrándonos, desarrollando ejercicios donde se explican estos criterios a través de los números, ahí es donde comprendemos cómo es la medición a valor presente, cómo se arman las tablas de amortización, etc. Nosotros lo entendemos y queremos hacerle una invitación. Estamos en el contexto comercial del taller de matemáticas financieras. Este taller solamente lo vamos a hacer una sola vez este año. Lo vamos a hacer junio 14 y 15.
Ese taller de matemática financiera, en ese taller nosotros vamos a desarrollar ejercicios para explicarles a ustedes cuáles son las operaciones que tienen transacción de financiación implícita y que por lo tanto requieren medición a valor presente. ¿Cómo es que se arman las tablas de amortización para la medición a costo amortizado en la medición posterior? ¿Qué es el método de interés efectivo? ¿Cómo aplicamos nosotros la medición contable bajo NIF cuando existen costos atribuibles a la adquisición o a la financiación? Vamos a desarrollar ejercicios con tasas fijas y tasas variables, tasas equivalentes. También les vamos a enseñar cómo se calcula la TIR, la tasa interna de retorno, cómo aplica en la medición bajo NIF. ¿Cómo calculamos la tasa implícita cuando tenemos precios diferenciados? Y finalmente vamos a hacer ejercicios con anualidades, que son pagos recurrentes y del mismo valor. Como, por ejemplo, cuando hacemos préstamos bancarios, normalmente nos hacen una tabla de amortización y nos dicen la cuota es tanto, esas son anualidades. Las entidades también tienen operaciones con anualidades. Vamos a explicar. Así que todos están cordialmente invitados, tienen la oportunidad de estar con nosotros 6 horas, les van a quedar los ejercicios, las fórmulas y todos los ejercicios que son con base en los criterios que están en la NIF, pero adaptados a nuestro contexto, es decir, compras, ventas, préstamos. Están cordialmente invitados. Si usted está interesado en este taller de matemática financiera, debajo de este video le vamos a dejar el link para que se inscriban. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. El tema de instrumentos financieros es uno de los temas más exigentes de las NIF. No es tan difícil como parece. Lo cierto es que requiere del contador público un conocimiento de algunos conceptos financieros y de matemática. Pero después de que nos familiarizamos con esos conceptos y con la aplicación de la matemática financiera, la medición de instrumentos financieros es más fácil de lo que antes parecía. Así que les hacemos la invitación. Debajo del video están cordialmente.